Wow, me avisa. Que los árboles se podían recorrer en preorden, inorden y postorden. Entonces, cada vez que vos tengas que hacer un procesamiento sobre un árbol, no importa, por ejemplo, buscar un elemento, calcular alguna cosa sobre, qué sé yo, el promedio de sus nodos, chequear cuántos nodos hojas tiene, chequear cuántos nodos internos, que son aquellos que no son nodos hojas, tiene, y demás, lo que vos vas a tener que hacer es elegir un recorrido, uno de esos recorridos, ¿sí? Y en preorden, por ejemplo, y hacer todo el recorrido del árbol verificando si tiene si tiene la propiedad que vos estás buscando. Por ejemplo, si estamos buscando la cantidad de veces que se repite un determinado elemento, lo que haríamos es recorrer el árbol en preorden y en el lugar donde dice ver la raíz o visitar la raíz, nosotros recuperaríamos el elemento y preguntaríamos si es igual al que estamos buscando. ¿Sí? Claro. Bueno, el tema ahí es, no sé si vos te fijaste, la carga, ¿la tenés a mano? A ver si no la busco. Tengo problema acá con el mouse que se volvió loco. Bueno, yo no importa, yo la tengo acá a mano, para que te comparto mi pantalla. Sí, acá tengo la carga. ¿La tenés? Sí, Bueno, la carga de la raíz, ¿no? carga todo el árbol de una. El tema es que si no es, nosotros cuando cargábamos una lista, por ejemplo, lo que hacíamos era ir Ah, sí, te buscando de iba a a un. decir, abre muchos inputbox, ¿o no? Sí, Ah, en realidad abre uno, pero abre uno por cada llamada, ¿no? Y las llamadas son recursivas. Entonces, cuando vos estás agregando elementos a una lista, una pila, una cola, lo haces de a un elemento. Acá lo que vamos a hacer es cargar todo el árbol junto, ¿está bien? No es que después de que lo cargamos le vamos a insertar un elemento. Vamos a cargar todo el árbol y vamos a trabajarlo, ¿sí? Después vamos a ver cuando veamos las estructuras que nos sirven para ordenamiento y búsqueda, cómo se inserta un único elemento en el árbol. Pero ahora que estamos viendo árboles, en este caso árboles binarios en general, lo que vamos a hacer es cargar todo el árbol de una. ¿Sí? ah, Entonces, ¿cómo es la estructura? y lo va ordenando, No, sin vendrá a ser orden. cuando va. Ah, Vos le das el orden de la carga. Cuando veamos las tags que son específicas de ordenamiento, ahí vamos a ver cómo ordenar el árbol, ¿no? Para que nos sirva para hacer búsquedas más rápidas. Esos son algunos métodos que usan las bases de datos cuando declaran índices, ¿sí? Índices para encontrar, qué sé yo, un atributo más rápido por un campo. Por ejemplo, cómo encontrar rápidamente una persona a través de su DNI. Bueno, si las personas están todas desordenadas en las bases de datos, es más difícil. Si están ordenadas, es más fácil. Bueno, en la base de datos en sí, lo que tiene son índices, y esos índices muchas veces tienen esa forma de árboles. Entonces, uno busca rápidamente sobre ese árbol y puede encontrar más rápido si el árbol está ordenado, ¿no? Entonces, claro. para eso se usan las estructuras de ordenamiento, que son las que ahora vamos a ver. Hoy vamos a hacer una rápida pasada por estas dudas que vos tenés de binarios, después vamos a pasar a M-ario. Y después, la semana que viene, ya vamos a entrar en grafos. El miércoles vamos a seguir trabajando un poquito sobre M-arios, y después ya vamos a entrar en grafos porque no nos queda más tiempo. Después de grafos vemos estructuras de ordenamiento que seguramente no van a entrar para el segundo parcial. En el segundo parcial será árboles y grafos nomás, y ahí te vas a dar cuenta que qué valioso es ordenar un árbol para encontrar rápidamente un elemento, porque baja muchísimo el tiempo de búsqueda, ¿sí? Claro. Porque vos buscas, si lo tenés ordenado, buscas por una sola rama en realidad. En cambio, en este caso, que los árboles están simplemente para guardar estructuras jerárquicas sin un orden específico, entonces lo que hay que hacer es, cada vez que vos estás buscando algo, recorres todo el árbol, ¿sí? Entonces, ¿viste cómo es el nodo árbol? ¿Sí? De un árbol binario tiene una parte que es de datos, una parte que apunta en una apuntadora al hijo izquierdo y una apuntadora al hijo derecho. Claro. Esto, Y- hoy cuando veamos árboles M-arios, vas a ver que cambia un poco, porque
En realidad nosotros en un árbol binario no sabemos cuántos hijos va a tener cada nodo. Entonces no podemos decir, bueno, hijo izquierdo, hijo derecho. ¿Tá? Entonces, claro. Y tiene un campito más que dice FE, acá, que no lo usamos. Eso significa factor de equilibrio y se va a usar cuando ordenemos los árboles. ¿Sí? Ahí te vas a dar cuenta, porque usamos alguna de estas operaciones, entonces ya les dejamos incluido el factor de equilibrio, pero en esta implementación no le des bolilla porque no lo estamos viendo. El factor de equilibrio va entre -1 y 1, ¿sí? Pero en esta implementación, en árboles binarios en general así, no lo vamos a usar. Entonces, las operaciones que tenemos son más o menos las de siempre, ¿no? Crearlo vacío, preguntar si es vacío, si es lleno. Sí, antes teníamos posición válida y en las listas, por ejemplo, y ahora vamos a chequear si es o no es una rama nula, ¿sí? Después están los 3 recorridos, preorden, inorden, posorden, y voy a agrandar esto, ¿no? Y después está recuperar la búsqueda de un elemento en el árbol que lo recorre. Y acá, si vos ves, está el proceso ese que es cargar, que ese es el más hincha, digamos, el que con más detalle hay que mirar, que quiero que lo miremos ahora. Y después tiene hijo izquierdo, hijo derecho y padre. Padre es bastante difícil también, no sé si lo miraste, porque sí. No hay un puntero al padre, sino que como es una estructura jerárquica, el padre sí tiene información de los hijos, pero los hijos no tienen información del padre. Claro, entonces es como que hay que hacer un recorrido en 2 niveles, eso tendría que quedar claro. Bueno, entonces, lo más complejo que yo quiero que revisemos es cargar y padre. ¿Está bien? Y sí, podemos mirar la búsqueda como una introducción a padre, pero lo demás son operaciones bastante sencillas. Fíjate que acá estoy en cargar. Es un procedimiento sin parámetros, porque lo que vamos a hacer es cargar el árbol en el que acabamos de crear. La opción es, el orden sería a punto crear, si A es de tipo árbol, a punto crear vacío, y después a punto cargar. Entonces, fíjate que hay un proceso acá adentro que llama a carga. Cargar sería un procedimiento no recursivo que llama a uno recursivo. Y llama a carga con la raíz del árbol que estoy cargando. Entonces, hay un input box, acá que os decía, sí, hay muchos input box, ¿sí? Hay un input box y dice ingresar datos, ¿sí? Y nosotros cuando estemos ingresando, a ver, voy a copiarme un arbolito, ya sigo, voy a copiarme un árbol, binario, sí, para indicarte cómo hacemos el recorrido. Son binarios. Acá está. Bueno. Estaba en el Word. Bueno, vamos a formatear esta imagen más chiquitita con un diseño. Bueno, suponete que vos tenés ese árbol que yo acabo de pegar ahí y lo querés cargar, ¿sí? Fíjate que lo que está haciendo acá es hacer un recorrido en preorden, porque primero carga el dato, hasta acá carga el dato, ¿lo ves? Sí. Y después llama recursivamente con el hijo izquierdo y después con el hijo derecho. O sea, hace un procesamiento primero de la raíz o del nodo en el que estoy parada en este momento, y después llama a cargar con el hijo izquierdo de ese nodo y después a cargar con el hijo derecho de ese nodo. ¿Sí? Claro. Hay 2 llamadas en los árboles binarios, en los recorridos binarios, de árboles binarios, hay siempre 2 llamadas recursivas, ¿sí? Una con el hijo izquierdo, tratamiento de la raíz, al principio, al medio o al final, dependiendo de si es en preorden, inorden o posorden, que lo estamos recorriendo,
y después hay una llamada recursiva para el hijo izquierdo y una llamada recursiva para el hijo derecho. ¿Sí? Bueno, pasa porque dice ingrese, bueno, suponete, ingresar datos y como valor por defecto acá hay un punto. ¿Sí? Entonces, ese punto, si yo le dejo el punto, quiere decir que no tiene, que estoy ingresando un valor nulo. ¿Sí? Claro. Entonces, si encuentra un punto, al elemento le asigna nulo. Y si no, hace un new de esa posición, asigna el valor de X, que es el que acaba de cargar acá en el input box, incrementa la cantidad de ítems y llama con A apuntado hijo izquierdo, o sea, con el hijo izquierdo del que estoy cargando, que todavía no tiene nada, que voy a crear, y si no llama con, y después de eso llama con el apuntado hijo derecho, que tampoco tiene nada hasta el momento porque lo estoy creando. Entonces, si yo quisiera cargar este arbolito que tengo acá, en preorden, ¿no? Voy a anotar. En preorden. ¿Cómo cargaría, no? ¿Cómo ingresaría los datos? En el primer input box, ¿qué pondría? ¿Qué valor? En el primer input La box primera vez que me pide datos. y ponerle y qué sé yo, cualquier tipo de dato. No, suponete que quiero cargar este árbol. En el dato voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los nombres de los nodos. ¿Sí? Sí. Entonces me dice, bueno, vamos a cargar este arbolito. ¿Cómo lo cargaríamos? Bueno, llamo con la raíz. Voy a recorrer el árbol este en preorden, ¿sí? Porque la carga está hecha en preorden. Voy a recorrer este árbol en preorden cargando los datos. ¿Está bien? Entonces, lo primero que cargo es la raíz, porque estoy trabajando el 1. Cargo el 1 porque estoy trabajando en preorden. Entonces, diría, el 1, chequeé acá, ¿el 1 es un punto? No, no es un punto, estoy ingresando un valor, entonces hace new A, asigna los datos, incrementa ítems y llama a cargar con el hijo izquierdo, que es 2. Vuelve a hacer el chequeo, 2 no es un punto, entonces va else, hace new, asigna, incrementa y vuelve a llamar con el hijo izquierdo. ¿Qué carga? 4. 4. 4 no es un punto, no asigna nulo, asigna el 4, incrementa los ítems, bla, bla, bla. Y llama con el hijo izquierdo. Llama al hijo izquierdo, pero ahí donde no le vamos a mandar ningún dato, va a pasar a llamar al hijo derecho. Claro, pero para que se avive que ahí va un nulo, yo le tengo que decir punto. ¿Entendés? Entonces, cuando viene y dice, si x punto de s es un punto, sí, es un punto, entonces me está diciendo que no tiene hijo izquierdo. A hijo izquierdo le pongo nulo. Claro. ¿Está bien? Y entonces, sí. ¿Ahora qué va a hacer? Ese es nulo. Va a llamar con el hijo derecho de 4, claro, que también es nulo. Entonces le va a poner otro punto. ¿Está bien? Sí. ¿Y ahora qué cargo? Ya cargué el 1, el 2, el 4, los dos hijos nulos del 4, ¿qué me queda? Va a cargar el 5. Va a cargar el 5, muy bien. ¿Y ahora? Va a volver y va a pasar a cargar el 3. Claro, pero no, va a poner punto. Punto. Porque va a ser el hijo derecho y el hijo izquierdo. No tiene hijo izquierdo, no tiene hijo derecho, entonces y va a empezar a cargar el 3. El 3, muy bien. 3, ¿y ahora qué va a hacer con el 3? Va a tratar de cargar el hijo izquierdo, pero le vamos a poner un punto, porque no tenemos nada. Muy bien. Y entonces después va a cargar el hijo... Ponemos el 6. 6, muy bien. Que es el 6, y después ponemos punto, ya que el 6 no va a tener. Ahí está. Ese es el orden, ¿sí? No es que vos cargas 1, 2, 4, 5, 3, 6, sino que vos tenés que indicar también dónde están los nulos, ¿sí? Entonces vos cargas el 1, después el 2, después el 4, después los hijos del 4 que son nulos, ¿está bien? Entonces ahí tenés que ponerle punto, después cargas el 5, punto, porque no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho. Bueno, ya terminaste de cargar toda la rama izquierda, vamos por la rama derecha. Bueno, cargas el 3,
Y ahora cargas el hijo izquierdo del 3, que no tiene. Después cargas el hijo derecho del 3, que sí tiene. Pero ese hijo derecho, que es el 6, no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho. Entonces, cuando vos cargues esto, que se llama recursivamente, vas a ver que te va a dejar cargar exactamente esa cantidad, porque después se termina la recursividad, pues ya todos los hijos son nulos, ¿sí? Y no tienen más hijos para agregar. ¿Mm? Entonces, eso en punteros es bastante sencillo. Digamos, vos mirás este código, ¿sí? Oh, estaba escribiendo. Bueno, vos mirás este código y resulta bastante claro. Vos ves que las dos llamadas recursivas están al final, que hay un procesamiento al principio. Eso significa que estoy haciendo un recorrido en preorden del árbol, inclusive para cargarlo cuando el árbol todavía no existe, yo ya estoy viéndolo en preorden, ¿sí? Y lo que hay que sí tener muy en claro es que cada vez que yo ingreso un punto estoy diciendo nulo, ¿sí? Cada vez que yo ingreso un punto estoy diciendo nulo. Entonces, lo que va a hacer es fijar, por eso tiene por valor, por defecto, en el input box, el punto acá atrás. Entonces, si no hay nada, hay punto. Si lo que yo quiero ingresar es un punto, estoy diciendo, mira, la posición que estoy cargando es nula. ¿Está? Entonces, esa parte es importante. Determinar bien cómo se carga eso. Y después, la otra cosa importante, ya estoy. Voy a cerrar esto. La otra cosa, las del resto de las operaciones parece bastante sencillito, pero porque no tienen, excepto los de preorden y postorden, ves que los recorridos que hacen las llamadas, que te das cuenta realmente porque hacen, por ejemplo, este postorden, recupera y muestra. Inorden es inorden, recupera muestra, inorden. ¿Sí? Depende de dónde vos estás haciendo el llamado, es el tipo de búsqueda que estás haciendo. Las dos últimas funciones, por ahí son las más complicaditas. Una es, vamos a ir primero a la búsqueda, ¿sí? La búsqueda lo que hace es suponer que estoy buscando un elemento, pero en realidad lo que busca es una posición, no un elemento, ¿sí? Estoy buscando P. Claro. Perdón, te devuelve una posición, igual que la búsqueda de listas, que te devuelve una posición. Si te devuelve nulo es porque no la encuentras. ¿Está bien? Entonces, voy a dibujar algo. Sí, igual la podés recuperar. Sí, podés recuperar de esa posición. Suponete que yo estoy buscando el 3, ¿sí? Me tendría que devolver la posición del 3, en este caso. Entonces, claro. Lo que hace es suponer que yo no voy a encontrar el 3, ¿sí? Y entonces, por las dudas, otra vez estamos en un procedimiento no recursivo que llama un procedimiento recursivo. ¿Sí? Fíjate que árbol.búsqueda es este pedacito que está acá abajo, y este pedacito no es recursivo, simplemente dice AP le asigno nulo, ¿sí? Y llamo a encontrar con A, ¿sí? Que A es la posición que me están pasando acá arriba. En general, uno hace una búsqueda desde la raíz del árbol, entonces probablemente A sea la raíz, pero uno podría buscar un elemento desde una determinada posición, ¿está bien? Entonces, el algoritmo queda más genérico diciendo, bueno, yo le paso una posición cualquiera del árbol y que busque de ahí en todos sus subárboles. Y fíjate que dice, a P le asigno nulo. Y P es una variable global, ¿sí? Porque global al procedimiento encontrar, que es recursivo, ¿sí? Es una variable que yo defino en el procedimiento búsqueda, que es un procedimiento no recursivo, ¿sí? Yo digo, a P le asigno nulo y llamo a encontrar
Y encontrar lo llamo desde la posición del árbol que yo quiero, muy probablemente la raíz, pero si yo sé que mi elemento puede estar en uno de los subárboles, descarto los demás y llamo desde la posición que yo quiero. Y cuando termina de ejecutarse este procedimiento encontrar, a búsqueda le asigno lo que tiene P. ¿Qué hace este procedimiento encontrar? Este procedimiento encontrar recorre el árbol en preorden y si encuentra el elemento, devuelve la posición en P. ¿Sí? Sí. Entonces, al principio yo a P le asigno nulo. Hago un llamado a un procedimiento encontrar desde la posición que yo quiero que busque en el árbol, y si ese procedimiento encuentra el elemento que estoy buscando, se lo asigna a P. ¿Está bien? Entonces, si no lo encontró, no asigna nada, pero P ya tiene un valor acá arriba que es nulo. Entonces, cuando termina de ejecutar el encontrar, a búsqueda le asigna lo que tiene P. Si lo encontró, P va a tener la posición del elemento que estoy buscando. Y si no lo encontró, P va a seguir teniendo nulo. Nulo. ¿Eso se entiende, Nico? Sí. Bien. Pero Entonces, ahí todavía no, solamente muestra la posición. solo te devuelve la posición. Eso es lo que hace. Busca un elemento y te devuelve la posición de ese elemento. ¿Sí? Como en una lista, vos podés decirle, busca en la lista a ver si encontrás este elemento. Y te devuelve la primera vez que encuentre el elemento. ¿Sí? La posición de la primera vez que encuentra el elemento. Acá lo mismo, vos le vas a decir, buscame este elemento, y va a encontrar el elemento y te va a devolver la posición. Y si ese elemento no está ahí adentro del árbol, lo que te va a devolver es nulo en la función búsqueda. ¿Sí? Entonces, Claro. lo que va a hacer, vos fíjate, acá, otra vez lo que está haciendo es recorriendo en preorden porque procesa el elemento en el que estoy parado y después llama a encontrar con el hijo izquierdo y después llama a encontrar con el hijo derecho. ¿Sí? Lo que hace es, bueno, si no es rama, pregunta siempre si no es rama nula, porque si es rama nula, entonces no podría yo recuperar el elemento. ¿Sí? Entonces, lo que hace es, recorre el árbol, primero pregunta si no es rama nula, recupera el elemento en otro, fíjate que acá declaré un X1 como tipo elemento, ¿sí? Entonces, recupera en X1 lo que hay en A, suponete que si arranca desde la raíz, lo que va a hacer es recuperar el 1, ¿sí? Sí. No puedo dibujar flechas. Entonces, inicialmente A está ahí, ¿sí? Y va a recuperar lo que hay acá, el 1. Y después va a comparar. En realidad yo estoy buscando el 3, ¿sí? En el X este de acá, en el DN, viene el 3. Entonces me dice, Sí. pasame la posición donde encontrás el 3. Pero yo arranco desde la raíz, y a buscarlo. Entonces pregunto, 1, el 3, que es el que estoy buscando, ¿es igual al 1 que tengo en X1? No. No. Entonces no hago esto y paso al ELF. ¿Y el ELF qué hace? Llama a encontrar con lo apuntado por A, que es esto, en el hijo izquierdo, que es esto. ¿Está bien? Entonces, Sí. vuelve acá y pregunta, ¿esto es rama nula? No, no es rama nula porque está apuntando al 2. Entonces, recupero en X1 el 2 y pregunto, ¿3 es igual a 2? No. No. ¿Está bien? Entonces, va y llama otra vez recursivamente a encontrar con el hijo izquierdo. ¿Está? Y vuelve y recupera en no es rama nula, así que recupera en El X1 el tema es que 4. si vos tenés en el árbol muy armado el lado izquierdo y te preguntan por un lado del lado derecho, ¿Yo? tiene que recorrer primero todo Sí, el lado sí, izquierdo, ponle que sí, tenés 1000 datos de un lado y 1000 datos sí. del otro, va a recorrer 1000 datos al pedo y después voy a buscar los otros. Sí, es como si tenés en una lista el elemento que estás buscando al final y empezás a recorrerla del principio. Cuando los Exactamente. elementos no están ordenados, vos no tenés otra opción de recorrido. ¿Sí?
A menos que estén ordenados y que vos sepas que tienen un orden, entonces vos, mira, los menores están en la rama izquierda y los mayores en la rama derecha, entonces si estoy buscando uno, entonces trato de buscarlo en la rama derecha porque sé que lo voy a encontrar. Y eso lo vamos a hacer con los ordenados. Cuando veamos estructuras ordenadas, sí, porque ahí le vamos a dar un orden y vamos a reducir increíblemente el tiempo de las búsquedas, ¿sí? Porque no vamos a necesitar buscar por todo el árbol. Van a ser búsquedas del orden del logaritmo de, en vez de ser búsquedas del orden de n, que es visitar todos los elementos, ¿sí? Pero acá, por el momento, no nos está quedando otra, porque estos arbolitos básicos no tienen orden. Entonces, lo que hacemos es, nada, busco. El 4 tampoco es igual al 3. Me fijo en el hijo izquierdo del 4, pero resulta que es un nulo, ¿sí? Es rama nula, entonces desapilo este llamado recursivo y voy a preguntar con el hijo derecho del 4. Resulta que el hijo derecho del 4 también es rama nula, desapilo este llamado recursivo, estoy desapilando el llamado recursivo desde el 2 y me queda llamar al hijo derecho del 2, entonces yo pregunto, a ver, ¿5 es igual a 3? No. No. Entonces llamo con el hijo izquierdo de 5, resulta que rama nula, desapilo, y cuando termino de desapilar la llamada con el hijo izquierdo del 1, paso a llamar con el hijo derecho de 1, que resulta que es el 3, y acá sí me encuentro con que 3 es justamente el elemento que buscaba, y entonces lo que hago, ¿sí?, es a P, esto, a P le asigno A. ¿Qué es qué? Es esta dirección, ¿está bien? La dirección del 3. Entonces, después sigue trajinando, pero P ya tiene el A, ¿sí? Y entonces, cuando el encontrar termina, P, que es la variable que está declarada acá arriba en búsqueda, se quedó con el A. Y cuando termina, a búsqueda le asigna P. ¿Está bien? Entonces, le está asignando, en realidad, esta dirección que es la que acabamos de encontrar. ¿Sí? Entonces, lo que hace es recorre hasta que encuentra. Si no encuentra, nunca hace esta asignación, nunca hace la asignación a P le asigno A, y entonces, ¿qué pasa? P se queda con el nulo, que le pusimos antes de que entrara. Y en ese caso, entonces, suponete que estamos buscando el 10, y se va a recorrer todo el árbol recursivamente en preorden y no lo va a encontrar. Entonces, nunca va a ser la asignación de a P le asigno A. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, a búsqueda le va a asignar P. Lo va a dejar en nulo igual. Lo va a dejar en nulo, eso. Lo que hay que tener siempre en cuenta es que una función siempre tiene que devolver algo, ¿está bien? Ya sea que encuentre lo que está buscando, que no encuentre, que pueda sacar la cuenta que le toca hacer o no, esto tiene que dar como corolario, una función siempre tiene que devolver algo. Por eso es siempre bueno, al iniciar, asignarle un valor por defecto, algo. Bueno, si no encuentro lo que estoy buscando, que devuelva esto. Porque si no entra en un bucle infinito, ya que es recursivo. Claro, o te puede salir una función con algo indefinido que vos decís, uy, pero no me está funcionando, y resulta que la función te está devolviendo un valor cualquiera, ¿sí? Porque no la inicializaste. Entonces, claro. ¿sí? Bueno, ¿se entendió el búsqueda? Sí. Bueno, ahora vamos a ver padre. Voy a borrar, porque si no, indio loco llenó todo de flechas acá. Anoche no, sí. Me voy a llevar el mismo arbolito. La función padre tiene mucho que ver con esta función de búsqueda, ¿sí? Porque en realidad nosotros lo que estamos haciendo es buscar el padre. Voy a pasar todo para abajo. Así nos queda. Estamos buscando el padre de un nodo. ¿Está bien? Vente para acá. Bien. Entonces, fíjate que acá hay también la función padre es no recursiva, pero adentro tiene una llamada que se llama encontrar padre, que es una llamada a una función que sí es recursiva. ¿Está bien?
Porque esta función encontrar padre, otra vez me recorre el árbol en preorden, porque fíjate que tiene las dos llamaditas acá abajo, al hijo, con el hijo izquierdo y con el hijo derecho, y hace un procesamiento acá, ¿sí? Que es lo que hace es tratar de encontrar el papá, de la posición que yo estoy buscando. Fíjate, acá me pasan una posición a partir de la cual empiezo a buscar el padre, que en realidad, en general, es la raíz del árbol. Yo voy a buscar un padre desde la raíz del árbol, y estoy buscando el padre de P, ¿está bien? El padre de un Sí, nodo P. Entonces, hoy dejé de compartir. sí, No. salió la compartí. Vamos a vuelta. Entonces, lo que yo tengo ahí es un padre. Suponete que yo quiero saber quién es el padre de 4, ¿sí? O sea, esto es P. ¿Está? Yo quiero saber el padre de P. Y P es la dirección esta que apunta al 4. Entonces, la respuesta que tendría que ser ahí. ¿Quién es el padre de P? 2. Claro. Que yo voy a devolver la posición de 2. ¿Está bien? Claro. Bien. Pero yo, en realidad, lo que voy a hacer es empezar a buscar desde Arriba la el 2. raíz, desde acá. ¿Está bien? Sí, Entonces, el 1. claro. Entonces, por las dudas, fíjate, por las dudas, porque yo lo que voy a hacer es buscar, y cuando encuentro el padre, recursivamente lo voy a asignar adentro de la función recursiva. ¿A quién se lo voy a asignar? A una variable global a la función recursiva, que se llama pad. ¿Está bien? Lo mismo que hicimos en el procedimiento de búsqueda. A una variable P le asigno, que es global al procedimiento recursivo, le asigno el lugar donde lo encuentro, si es que lo encuentro, si no, no le asigno nada. Acá voy a hacer lo mismo. A una variable pad, que es global al procedimiento recursivo, cuando encuentre el padre se lo voy a asignar, y si no, no le voy a asignar nada. Entonces, por las dudas, a padre le asigné nulo. ¿Está bien? Y dice, si A es distinto de P, si A es distinto de P, entonces voy a encontrar padre. Y si no, no. ¿Por qué? Porque en ese caso, P sería la raíz, ¿no? Y la raíz es el único nodo que no tiene padre. ¿Bien? ¿Sí? Por las dudas, si preguntan por el 1. Claro, claro. Por las dudas se preguntan por el padre del 1, Claro. y bueno, no tiene No, padre, no. le voy a Claro. Justo porque elegimos el 4, que sí tiene, pero que sí puede ser. tiene, que Ese sí es el tiene. caso para el 1. Cualquiera tiene menos la raíz. Entonces nosotros lo que tenemos que asegurarnos es de que no llamar con la raíz, justamente. De que si llamamos con la raíz, el algoritmo esté preparado para responder, mirá, no tiene padre. Claro, y no explote. Claro, bueno. Pero para saber quién es el padre de 2, por ejemplo, yo tendría que estar parada acá y preguntar si el hijo izquierdo, suponete que yo estuviera buscando el padre de 2. Lo que hago es me paro en la raíz y pregunto, a ver, ¿el hijo izquierdo de la raíz es igual a la posición que estoy buscando? Me fijo. ¿El hijo derecho de la raíz es igual a la posición que estoy buscando? También yo tengo que estar ubicada un lugar más arriba y preguntar por los hijos. ¿Se entiende? Claro. Entonces, si no estoy en un árbol vacío, si no llegué al final de ninguna rama, ¿sí? Yo voy a preguntar, si no es rama nula, esto no es rama nula, que tiene un nodo, ¿sí? Entonces después voy a preguntar, si el hijo izquierdo no es rama nula, el hijo izquierdo no es rama nula, está bien, entonces voy a preguntar si esto es igual a la posición que yo estoy buscando. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Me fijo acá, me fijo que este no sea nulo y pregunto si esto es igual a P. No, esto no es igual a P. Entonces me vengo acá y pregunto
si el hijo derecho es rama nula. No, el hijo derecho de A no es rama nula, pero tampoco es igual a P. ¿Está bien? Entonces, lo que hago es llamar con el hijo extremo izquierdo, acá. ¿Sí? Ya estoy acá en esta parte. Muy bien. Esto es A, por las dudas. Ah, por eso ahí está la recursividad. Ahí está la recursividad, sí. Acá. Esto es A. Entonces, ahora yo voy a estar, para A es este 2, es el apuntador al 2, ¿sí? Y voy a preguntar si no es rama nula, no es rama nula. Entonces pregunto, si su hijo izquierdo, o sea, no es rama nula, no es rama nula, y va a preguntar si el hijo izquierdo es igual a P. Y resulta que sí, que es igual a P. Entonces, yo voy a poder concluir que A es el padre, ¿sí? Claro, y va a devolver el 2. Y va a devolver el apuntador al 2, va a devolver A, ¿sí? Esta posición. Entonces, ahí está el tema, ¿sí? De que tengo que, vos fíjate que yo estoy trabajando con una posición más arriba, ¿sí? El A está ubicado más arriba, y pregunta si el hijo izquierdo es igual a P. Si es que el hijo izquierdo existe, primero chequea eso. Primero chequea que el hijo izquierdo existe, o sea, si el hijo izquierdo no es rama nula. Si no es rama nula, se va a fijar si es igual a P. En ese caso encontré el padre, que es el A. Suponete que no lo hubiera encontrado, va a preguntar por el hijo derecho. Y si el hijo derecho es igual a P, A es el padre. Y si no, no importa, porque llama recursivamente con el lado derecho del árbol. ¿Está bien? Entonces, siempre mantiene el A un nivel más arriba. ¿Está? Entonces, Y cuando yo vaya ordenando los datos de tipo X, los voy a estar guardando en cada posición del grafo, no, del árbol, digo. Cuando insertes un nodo ordenado, No, ponele cuando yo voy a ir cargando utilizando la estructura de árboles. sí. Ponele en el ejercicio 1 era algo de las vacas, había que poner el nombre de la vaca, cuánto producía. Sí. Cuando yo cargo todo el X en el 1, otra vaca en el 2, otra vaca en el 4, otra vaca en el 5, toda completa con todo el dato Con tipo todos tus datos, claro, porque acá nosotros estamos usando solamente el DN para mostrar, pero vos podés cargarle toda la información, porque cada uno de estos elementitos aparte de tener el apuntador al hijo izquierdo, el apuntador al hijo derecho y el factor de equilibrio que no lo usamos, tiene todo lo que son los datos de la unidad tipos. ¿Sí? Entonces vos puedes almacenar toda la información ahí. ¿Sí? Con cualquiera de las... Yo voy ordenando, ¿cómo voy ordenando las vacas, el nombre de las vacas? Ponele, no, empiezo a ordenar para la izquierda y después, qué sé yo, ordeno para la derecha, y si yo no quiero ordenar ninguna vaca, tengo que poner punto. Claro, hacete el dibujito, el grafis, si lo seguís trabajando te va a ayudar, porque te va a permitir visualizarlo bien cuando pifiás, porque si no puedes pifiar en la carga, si pusiste mal un punto, pifiás en la carga. ¿Sí? Así es sencillo. Claro. Pero hacete un dibujito del árbol vos, qué sé yo, la vaca Lola tiene una hija izquierda y una hija derecha, y una se llama Petite y la otra se llama no sé cuánto, que tiene, ¿sí? Y después anda cargándola así, ¿sí? Por ejemplo, en preorden, como está hecho ese Y después ponele para sacar el promedio, voy preguntando y voy entrando a las vacas. Ahí te me fuiste, Nico. A ver, ¿para sacar cuál? Ponele, cuando yo ahí saco el promedio, voy a entrar a cada uno de la raíz y voy a preguntar por ponerle x.dr, que ahí guardo poner el promedio, y después lo sumo y lo voy recuperando el dato y lo voy guardando y después lo divido por la cantidad de ítem, tal cual. Sí, tendrías que ir en el lugar donde acá hacemos todo este procesamiento, ¿sí? A ver, para que estoy con el anotado ahí. Acá, en el lugar, suponete, elegís recorrer en preorden el árbol.
Y acá donde hacemos todo ese procesamiento, vos lo único que tendrás que hacer es preguntar, si no es rama nula, recuperarás el elemento y a una variable Claro, suma le asignarás suma más x punto de r, ¿sí? claro. Y ahí sumás todos los elementos del árbol. Cuando salís del proceso recursivo, decís, le devolvés donde lo tengas que devolver en un memo, ¿no? Mostrarlo de alguna Sí, forma, sí, hacer eso dividido la cantidad de ítems del árbol y ahí te da el promedio. claro. Ah, ¿Sí? perfecto. Ah, Sí, bueno, ayer estaba pensando a la noche cómo iba a resolver eso. claro. Eso es, sí, sí, una vez que vos te Ahora me quedó acostumbras, más claro. en realidad, en general, lo que hacen es temerle mucho la recursividad, pero si vos tuvieras que recorrer un árbol en forma iterativa, es un padecimiento realmente, o sea, menos mal que está la recursividad, podemos Sí, llegar a sí, esa sí, sí. conclusión, ¿no? Cuando estás Eh, preguntando, te la pasaste haciendo if. sí, sí, aparte sería un caos total, a esto yo lo visité, no lo visité, lo miré, no lo miré, en cambio la recursividad es como que sola te va llevando a todo eso. Bueno, ahora esto nosotros lo hicimos también con cursores, Claro. ¿sí? ¿Lo viste? No, lo de cursores no llegué a verlo. Bueno, pará, Lo vi muy por arriba. muy por arriba. Bueno, cursores es lo mismo, viste que nosotros cada vez que trabajamos con binarios, cursores. ¿Estás viendo? No, se congeló la pantalla y me quedé en el Word de árboles. Para que me había copiado el arbolito. Estaba recién trabajando. Ahora sí. Y comparto. Bueno, con los cursores, ¿sí? Eh, nosotros lo que hacemos es trabajar como los cursores habitualmente, nada más que ahora cada uno de los datos va a tener, fíjate acá en la definición, el nodo árbol tiene datos de tipo elemento y tiene hijo izquierdo, hijo derecho de tipo posición árbol. De la misma forma que en la lista teníamos anterior y próximo, acá tenemos hijo izquierdo, hijo derecho para cada uno de los nodos, ¿sí? Sí. Y después tenemos un arreglo que va de min a max o nodo árbol. Crear vacío es muy sencillo, lo que hace es recorrerse toda la lista, inicializando la lista de libres, porque la vamos a trabajar igual. Las otras, las funciones y procedimientos son sencillos, las copiamos, las traducimos de la misma forma que traducíamos las listas. Fíjate, preorden, posorden, lo único que les cambia es que en vez de decir A apuntado a su izquierda, dice cursor, suba, fíjate. Y por ejemplo, preorden, que es la que usamos. Otra vez, si estamos en un punto, si estamos en un nulo, lo asociamos con un punto, y si no, recupero, muestro, está igual que la otra, y acá dice, en vez de decir A apuntado a su izquierdo, dice cursor suba, hijo izquierdo. Acá en vez de decir A apuntado hijo derecho, dice cursor suba, hijo derecho. ¿Está? Lo único que se complica bastante es el proceso que el encontrar es lo mismo, fíjate si vos lo comparás, y el padre es también lo mismo, es simplemente traducir. El único procedimiento que difiere bastante, no es que difiere bastante, sino que sí o sí lo tenemos que hacer diferir, es el de cargar. ¿Mm? Este procedimiento es distinto. Si vos te fijás en el procedimiento de carga que vimos recién, que era si es distinto de un punto, Es más largo este. este es más largo, sí. Hasta acá es igual, ¿no? Sí. Te pide el dato, si vos le ingresás punto, ¿sí? Significa que el árbol, que estás ingresando un número. A ver si tengo en el PowerPoint, que les había preparado.
Acá también, acá no los carga de forma recursiva. Sí, los carga de forma recursiva. Fíjate que abajo hay llamadita recursiva. Ah, sí, ahí abajo en la API me aparecían los participantes. Ahí está. A ver qué día. Bueno, por ejemplo, acá me voy a llevar un ejemplito. Árboles binarios. Bueno. ¡Wow! Bueno, a este no me queda otra que decirle cuadrado. Lo bajo. Bueno, vos fíjate que esto que tenemos acá sería algo así como una implementación del arbolito que nosotros vimos. ¿Cómo fue? Control Z. Control Z full. Vamos a achicarlo. Esto de querer hacer todo en el mismo lugar. Ah, qué lucha. No, chicas. Para que nos entre el algoritmo. Bueno. Entonces, fíjate que hace dos llamadas recursivas. Pero las llamadas recursivas, mirá dónde aparece. Acá, Bien al ¿no? último. Bien al último. Llama a cargas. Y fíjate que le mete más parámetros. ¿Sí? Que en el de punteros no estaban esos parámetros incluidos. ¿Por qué? Porque no era necesario. Porque el puntero, cuando vos le pasás una posición, puede hacer el new de esa posición. Pero acá estamos trabajando, nosotros decíamos, bueno, llamo a carga con A apuntado y su izquierdo. Volví acá arriba y decía, si no es un punto, hago new de A. Y listo. Pero acá, new de A no, porque nosotros lo que tenemos que hacer es ir cargando nuestro árbol, para que ya lo busco, me parece que es este, árbol binario, sí, lo voy a traer también. Y lo voy a achicar, porque tanta cosa en la pantalla, y ya ampliemos la pantalla. Bueno, mira, este es nuestro árbol, y supongamos que nuestro árbol está cargado así, ¿no? Empieza en la posición 2, ¿sí? Vamos a ver los comentarios. Fíjate, me dice, empieza en la posición 2. En la posición, ¿por qué dice que la raíz está en el 2? Bueno, porque en el 2 yo tengo guardado el dato 1. ¿Sí? Y me dice, el hijo izquierdo del 1 lo vas a encontrar en la posición 4. Y el hijo derecho de 1 lo vas a encontrar en la posición 3. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Bueno, en la posición 4 vengo y está el 2, y resulta que en la posición 3 está el 3. O sea, tenía razón. Y en la posición 2, el hijo izquierdo está en la posición 2, en la posición 4, perdón, y el hijo derecho está en la posición 3. Ahora, cuando yo me voy al 2, el 2 que está en la posición 4, dice, bueno, el hijo izquierdo, que es el 4, lo vas a encontrar en la posición 5, tiene, y es cierto, acá está el 4 en la posición 5, tiene nulo como hijo izquierdo y nulo como hijo derecho, ¿sí? Y después dice, si vuelvo al 2, al hijo derecho lo vas a encontrar en la posición 6, y es cierto, yo vengo a la posición 6, está el 5 y tiene nulo en el hijo izquierdo y nulo en el hijo derecho. Después, sigue por el 3, ¿sí? Me dijo que el hijo derecho del 1 lo iba a encontrar en la posición 3, acá está. El 3 no tiene hijo izquierdo, así que tiene un nulo, pero tiene un hijo derecho que lo voy a encontrar en la posición 1, ¿sí? Que es el 6. Va a ser el 6. Es el 6. Y ese 6 no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho. Entonces, yo cuando estoy cargando un dato, ¿sí? Por ejemplo, estoy cargando el hijo izquierdo de 2,
¿sí? Es decir, el 4, acá en la posición 5, yo tengo que cargar el 4, pero también tengo que indicarle a 2 dónde está su hijo izquierdo, ¿sí? Que es en la posición 5, que es la que acabo de crear. ¿Se entiende eso? Cada vez que yo cargo un elemento, cargo ese elemento, pero también, si es un hijo izquierdo de alguien, tengo que modificar la posición hijo izquierdo de su padre. ¿Sí? Y decirle, mira, acabo de crearte un hijo izquierdo y lo vas a encontrar en la posición 5 en este caso. O suponete que estoy cargando el 6, que es el hijo derecho del 3. Cuando yo cargo el 6, que lo cargo en la posición libre que tenga, que es la 1, ¿sí? Yo guardo el 6, pero aparte le tengo que avisar al 3 que está ahora en el 1. Claro, que tiene como hijo derecho al 1. ¿Está? Y Entonces, en el otro está 0 para indicarle que no tiene hijo. Que no tiene hijo. Yo cuando cargo, por las dudas, cada vez que cargo uno, lo pongo a los dos, le cargo el dato y pongo el hijo izquierdo y el hijo derecho en nulo, por las dudas, por si no tiene más hijos. Pero suponete que después sí tiene más hijos, entonces yo tengo que ir y modificar en el padre hijo izquierdo o hijo derecho dependiendo de dónde provenga. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo inserto un elemento, eso no me pasaba con punteros porque yo puedo registrar, ¿sí? Registrar con la posición y hacer un new de la posición y listo. Ahora, como yo tengo 3 datos distintos, el dato, el hijo izquierdo y el hijo derecho, y lo tengo que registrar a manopla, porque los cursores son simplemente una simulación de punteros, no son punteros en sí mismos, entonces ahí se me complica. Y yo tengo que guardar el dato, mi nuevo nodo, pero aparte tengo que modificar alguno de los dos datos del padre. ¿Sí? A menos que esté en la raíz. Entonces, la raíz, como no tiene padre, no es el hijo izquierdo ni el hijo derecho de nadie. Pero en los demás casos, sí. Cada nodo que yo ingreso es el hijo izquierdo o el hijo derecho de algún otro nodo. Entonces, no solamente tengo que agregar el nodo, sino que también tengo que modificar el padre de ese nodo. Y lo voy a modificar en una de las dos opciones. O le modifico el hijo izquierdo al padre o le modifico el hijo derecho al padre. ¿Sí? ¿Se entiende eso, Nico? Sí. Bueno, entonces, yo también hago una llamada acá afuera, fíjate que tengo un procedimiento que se llama cargar, ¿sí? Cargar es un procedimiento que no es recursivo, pero adentro sí tiene un procedimiento recursivo que se llama carga. Y viene carga, llamo desde la raíz, porque otra vez vamos a cargar todo el árbol junto, con un nulo acá, y una R que significa raíz. La D va a significar que tengo que modificar el hijo derecho del padre y la I que tengo que modificar el hijo izquierdo del padre. ¿Sí? Ah, sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, acá puede venir R, que va a venir solo la primera vez cuando yo estoy llamando con la raíz, y si no va a ser siempre I o D. ¿Sí? Si viene I, significa que yo agregué ese dato, pero voy a tener que modificar el hijo izquierdo del padre. Y si dice D, significa que yo agregué ese dato, pero que ese dato es hijo derecho de alguien, entonces voy a tener que modificar el campo HD de alguien. Y este que viene en nulo es el lugar donde yo encuentro el padre. La raíz no tiene padre, ¿no? Pero cuando yo esté insertando el 6, ¿sí? Suponete, acá, el número 6, ¿sí? Que es hijo del 3, en el campo padre va a traer la posición 3, que es la posición del padre. ¿Sí? Yo me voy a llevar... Eso se lo voy a tener que ir indicando yo cada vez que voy cargando, ¿no? Sí, eso vas a ver que ahora cuando nosotros terminemos de mirar esto, lo va a hacer solo. Vos lo único que vas a tener que hacer es cargar el árbol. Pero cada vez que vos cargas, ¿sí? Cuando llamás con el hijo izquierdo es porque ahí va a tener una I. ¿Sí? Fíjate que lo hacemos solo acá en la llamada recursiva, fíjate, dice. ¿Sí? Si quiero cargar el hijo, acá fíjate que estoy tratando de cargar el hijo izquierdo de A. Claro. ¿Quién es el padre del hijo izquierdo de A? Bueno, padre es A. ¿Sí? ¿Y qué posición estoy cargando? Y estoy cargando la posición izquierda. ¿Sí? Claro. Si yo quiero cargar el hijo derecho de A, ¿quién es el padre del hijo derecho de A? Bueno, el padre es A. ¿Sí? ¿Y qué estoy cargando? Y estoy cargando
lo estoy cargando como hijo derecho, así que yo cuando vayas a modificar, tengo que modificar, si me pasan D, cuando voy a modificar, tengo que modificar el campo hijo derecho de su papá, y si me pasan la I, tengo que modificar el campo hijo izquierdo de su papá, que Por es A. eso es recursivo, cuando llamo la raíz automáticamente me va a llamar el hijo izquierdo y el hijo derecho, ¿no? Cuando Claro, con el cargar, claro. para que Sí, los complete. sí, para que los complete. Vos te vas a desligar de esto. Vos vas a cargarlo en el mismo orden con el punto. Sí, vas a cargar 1, 2, 4, punto, 5, punto, 3, punto, 6, punto. Claro, Pero internamente va a ser todo eso, ¿sí? claro. La carga va a ser exactamente igual, pero internamente lo que va a estar haciendo es todo un procesamiento para darse cuenta de qué lado, cuál de los hijos tiene que modificar en la dirección del padre, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que ya venimos terminando y estamos cargando el último. Entonces, estaríamos cargando el 6, libre nos da esa posición, que es la posición 1, voy a anotar, voy a tachar, otra vez desde de compartir. Ahí está. Suponete que voy a cargar este dato, ¿sí? Entonces, es el hijo derecho de 3. Vamos a hacerle una mirada, antes de cargarlo, vamos a hacerle una mirada general al algoritmo. Dice, acá lo que hace es, si vos le ingresaste un punto, entonces le asigna nulo a todo. Si no le ingresaste un punto, o sea, le estás ingresando un dato, ¿sí? Entonces, hace un new, que lo hace exactamente de la misma manera que lo hacía para las listas, y para las filas, y para las colas, ¿sí? Y le asigna los valores, ¿sí? Suponete, hace un new, lo que libre me va a dar el lugar 1 en este caso, y entonces yo voy a insertar ahí, voy a dibujar. Entonces, libres me da ese lugar, ¿sí? Entonces yo asigno los valores, esto. Entonces acá adentro pongo el 6. Y no solamente pongo el 6, sino que al hijo izquierdo, esto es lo que hice, al hijo izquierdo le asigno nulo y al hijo derecho le asigno nulo. O sea, pongo nulo este y nulo este. ¿Bien? Claro. Incremento la cantidad de ítems. Ahora, si vino por acá es porque vino con el valor de, porque yo estoy cargando el hijo derecho de 3. ¿Está bien? Claro. Si hubiera venido por la izquierda, en este caso 3 no tiene hijo izquierdo, pero hubiera venido con el valor i. Entonces, yo pregunto acá, si nodo tiene el valor i, no lo tiene. Entonces, si nodo tiene el valor d, sí, tiene el valor d, entonces, a cursor subpad, pad viene acá, y en este caso, Claro. vino con el valor 3 porque es la posición del padre donde estoy cargando, ¿sí? Con este valor, es el hijo de 3 el que estoy cargando, ¿está bien? Entonces dice, a cursor sub 3 en el campo HD le asigno A, y A es 1 en este caso porque es el lugar que me dio libres para asignarlo. Entonces lo que yo te estoy diciendo es, mirá, 3, ahora tenés un hijo derecho y lo vas a poder encontrar en la posición 1. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, esta es la parte más complicada de cargar árbol. La carga con cursores es siempre la parte más complicada. ¿Por qué? Porque yo no puedo guardarme las posiciones en Sí, igual se el entendió puntero, digamos. bien, profe. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, vos lo que tenés que tener siempre es la referencia de dónde está el padre. Y si la llamada recursiva la hiciste con el hijo izquierdo o si la hiciste con el hijo derecho. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Muy bien, bueno, entonces, de árboles binarios, eso. Ahora vamos a pasar, voy a dejar de compartirte acá, y vamos a pasar a los M-arios, que era el tema de hoy. A ver, ¿dónde los tengo? Mis amigos los M-arios. Árboles. Sí, bueno.
Ahí estamos. Bueno, seguimos. Ahora, entonces, dimos un pantallazo de lo que sería el trabajo con árboles binarios, y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con árboles M-arios. ¿Cuándo usamos árboles M-arios? Bueno, usamos árboles M-arios en los trabajos de ordenamiento con base de datos, y si no también en algo que vemos habitualmente, como son los árboles genealógicos, cualquier cosa que sea estructura jerárquica de una empresa, el organigrama de una repartición pública. Cuando queramos hacer ordenamiento también vamos a usar árboles. Pero estos árboles de acá, que vamos a ver, los M-arios comunes y corrientes, esos no están ordenados tampoco, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un árbol binario y un árbol M-ario o N-ario? ¿Qué te suena? Que tiene más hijos, Que no tiene más tiene... hijos, tal cual. Puede tener 0, 1 o hasta M hijos, todos los que quiera. Entonces, esto que está acá sería un árbol M-ario. ¿Por qué? Porque uno tiene como hijos 2, 3 y 4, tiene 3 hijos, ¿sí? Entonces, hay que pensar a ver con qué estructura nosotros nos vamos a poder trabajar, ¿sí? Porque esto de que sacar un puntero para cada uno de los hijos, nosotros no vamos a saber cuántos hijos van a tener, en general, y entonces, bueno, no vamos a saber cuántos campos punteros declarar tampoco, entonces vamos a buscar representaciones alternativas. Profe, creo que se confundió en el campus y habilitó la parte de grafo y no la de árboles M-ario. Puede ser, porque ya le cambié tantas veces las fechas que no se dan una idea. Ahora les habilito M-arios y les dejo, los grafos no se asusten, van recién para la otra semana. Dale, profe. Bueno, se recorren igual que los otros. Igual, no, similar, porque ahora nosotros cuando hicimos los recorridos de árboles binarios, preorden, inorden y postorden, eran algoritmos recursivos, ¿sí? Y ahora van a ver algoritmos recursivos que adentro tienen una iteración. O sea, van a ser iterativos y recursivos. Pero creo que se van a entender bien. Bueno, entonces, preorden, postorden e inorden. ¿Cómo recorremos este arbolito en preorden? Oh, dame 15 años, diría Pablo García. Dame 15 años. Bueno, ¿cómo sería recorrer este árbol, el chiquito, el que tiene 1, 2, 3, 4, en preorden? ¿Me estás preguntando? Sí. Primero visitamos la raíz. La raíz, fíjate que dice. Sería 1. 1. Y después visitaríamos el 2. El 2, que es el hijo que está más a la izquierda, ¿sí? Claro. Primero visitamos el hijo que está más a la izquierda. Nosotros los vamos a llamar hijo extremo izquierdo, ¿está bien? Entonces lo llamamos hijo extremo izquierdo. Recorreríamos el 2 y después también lo recorreríamos. Fíjate que dice punto. Recorrer, claro, y ahí pondríamos punto, ¿sí? Punto. Bueno, ahí punto no vamos a poner, vamos a hacerlo sin los puntos por ahora. Porque no es que no tiene hijo izquierdo e hijo derecho, qué sé yo. Hijo izquierdo no tiene. Yo sé que es una hoja, ese 2 es una hoja porque no tiene hijo extremo izquierdo, no tiene hijo más a la izquierda, ¿no? Ahí le puedo poner un punto. Bien. Después, ¿qué recorro? En preorden, fíjate que dice, para cada hermano derecho, o sea que ahí va a haber un ciclo que va a girar por los hermanos derechos de ese nodo, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Va a recorrer recursivamente cada uno de esos hermanos derechos. O sea, yo voy a recorrer recursivamente el 3, no tiene hijo extremo izquierdo, y después voy a recorrer recursivamente el 4, y no tiene hijo extremo izquierdo, y no y tiene así más hermanos. Sucesivamente, sí, tiene más. Claro, Sí, entonces, fíjate que entonces ahora la lógica es, yo me voy para la izquierda, tomo el hijo que está más a la izquierda y empiezo a recorrer todos los hermanos que tenga, ¿sí? Entonces, esa es una forma de recorrer entre orden. Que es más complicadito, a ver cómo lo recorreríamos. Haríamos lo mismo, pondremos 1.
Bien. Ponemos 2, 2, y después ponemos 5, 5, después ponemos punto, sí, para que no se vaya abajo el 5, sí, y sí, ponemos un 6, 6. y después ponemos un punto que indicando que no hay ningún hijo después del 6, Y vamos y a poner después otro vamos, punto. Mirá lo que vamos a hacer. Y vamos a poner otro punto porque no tiene más hermanos a la derecha tampoco. claro, Ahí estamos. Bueno, ¿y ahora cómo seguimos? y pasaríamos al 3. Bien, Después entraríamos al 7, sí, y ahí pondríamos un punto, sí, ponemos otro punto más, que no tiene sí, hijo a la derecha tampoco. Y después hermano. entraríamos al 4, y pondríamos punto, punto. Bien, ahí está. ¿Está? Entonces, eso sería recorrer en preorden un árbol M-ario. Muestro la raíz, me voy para la izquierda, muestro al hijo que tengo más a la izquierda, en preorden, o sea, vuelvo a hacer todo eso recursivamente para este nodo, y después lo que hago es, mientras tenga hermanos derechos, me voy moviendo a la derecha, ¿sí? Entonces, Claro. esa es la forma, porque como no sabemos la cantidad de hijos que tiene, no podemos arriesgarnos a decir, bueno, cuán grande creo la estructura, ¿no? Entonces, una forma es esa, a través de los hermanos. Muy bien. Entonces, eso era preorden. ¿Qué pasa ahora con el inorden? Bueno, ahora puse posorden en vez de inorden. Está bien, posorden es más fácil. ¿Cómo sería en posorden? ¿Cómo sería el recorrido en posorden? En posorden sería, bajamos hasta abajo del todo, recorriendo siempre para el lado izquierdo, Sí, después recorreríamos para el lado derecho y último visitaríamos la raíz. la raíz. Perfecto. Entonces, en ese árbol sencillito 1, 2, 3, 4, ¿cómo me quedaría? Y pondríamos el 2, 2, después pondríamos punto, punto, para indicar, viste, que no tiene hijo derecho el 2. no, pero tiene Después hermano pondríamos, derecho. El 2 no tiene hijo extremo izquierdo, pero tiene un hermano derecho que es el 3. entonces ponemos un 3. Ponemos un 3. ¿Tiene hijo izquierdo? No, un No. punto. Y ponemos el 4. ¿Tiene hijo izquierdo? No, ponemos el punto y después ponemos el 1. Pero tampoco tiene hermano derecho. Entonces, Claro, para no tiene hijo indicar que no izquierdo, tiene no más tiene hermano hermanos. derecho, ponemos el 1 y el 1 tampoco tiene hermano derecho porque es la raíz. ¿Está bien? Entonces, eso sería el recorrido en posorden de ese. Vos fíjate, ahí está el otro, ¿sí? El que hicimos en preorden, se me quedó. Y está el recorrido en posorden. Visitamos todos los nodos del árbol, pero en un orden distinto. Es la única diferencia que tiene. ¿Y cómo sería recorrer este más grande? ¿Por dónde empezamos? Por el 5, Por el 5, muy bien. 5, después ¿tiene hijo ponemos izquierdo? punto, Punto. ¿Tiene hermano ponemos derecho? 6, 6. ¿Tiene hijo izquierdo? punto, Punto. ¿Tiene hermano derecho? no, punto. Punto. Y Después ahora ponemos el 7, ponemos el 2. no, el 2. El 2, muy bien. Bárbaro. Y ahora recorremos Después, recursivamente el 3. claro, hacemos el 3, ponemos el 7, 7. después ponemos punto, después ponemos el 3, ¿Tiene hermano derecho el 7? no, punto, Punto. Después recorremos el 3. Mostramos el 3. Y ahora recorremos en posorden el 4. El 4. ahí le tendríamos que, no, le tendríamos que poner un punto, ¿no? Sí. O un 4. No, punto, 4. 1. A ver si lo hicimos bien. No, porque acá hicimos, para que hicimos. Porque ahí el 5, primero tenemos que ver si tiene, no tiene hijo extremo izquierdo. A ver, no tiene hijo extremo No, izquierdo. está bien, empezamos con 5 porque hay que ir abajo de todo, sí o sí, pues si le ponemos punto va a decir que es nulo.
Bueno. Creo que ahí quedó, me parece. Bueno, y ahora lo que nos falta es el otro, que es el in orden. ¿Para? El in orden sería el de orden, ¿no? El in orden es el... oh, Yo los conozco como preorden, orden y posorden. claro, bueno, sería... Acá está. El in orden acá queda raro, porque lo que hace es, recorre primero toda la rama izquierda, después muestra la raíz y después recorre todas las ramas que queden en el árbol. ¿Está bien? Entonces, acá sería, recorre primero esta rama, después recorre la raíz y recorre estas otras. ¿Sí? Ah, eso te iba a preguntar, porque si van a Sí, dibujar las dos queda como desparejo en los árboles hemarios. En el binario no, porque en definitiva solo a lo sumo tiene 2 ramas, pero acá puede tener 10 ramas, suponete, y recorre la primera, muestra la raíz y después recorre las 9 restantes. ¿Sí? En inorden también. Sí. Entonces, en el caso este del árbol chiquito, ¿cómo sería? Sería 2 2, punto, 1, y y después después sería 3, 3 y 4. claro. 3 punto 3 y 4 punto, punto 4 punto. Exacto. Ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, vos fíjate que en el preorden primero nos quedó la raíz. En el posorden al final nos quedó la raíz y en el inorden en algún lugar del centro quedó la raíz. ¿Sí? Y a ver cómo sería eso acá. En el árbol más grande. Ahí sería 5, Bien. 5. después sería punto, Sí. después sería 6, No. 5. 2, 2, porque es el nodo, la raíz y después todos los hermanos de la derecha, o todos los hijos de la derecha. Ahí iría 6, 6, punto. punto. Bien. Y ahora, fíjate, va el 2. No, el 2 ya lo pusimos, perdóname, ahora va el Ya 1. lo pusimos para el 1, la Recorrimos raíz. toda la rama izquierda, ahora va la raíz. ¿Sí? Y ahora seguimos recorriendo. Ahora va el 3. ¿Cómo recorremos el 3? Primero recorremos su hijo extremo 7, izquierdo. 7, punto. Después ponemos el 3, 3. punto. Bien. Y ahora, Ponemos el punto. punto 4. 4 no tiene hijo extremo izquierdo. Muestro la raíz y tampoco tiene hermanos. Y ahí se finiquita. ¿Sí? Ahí. ¿Lo ves? Sí. Pero no Llegamos a sería, hacer... en vez de 7, sería 7.3 y después nosotros pusimos punto como para cerrar, que no tienen, para cerrar ahí el 3. Y después pusimos punto 4. Pará. El 3 no tiene más... el 3 tiene hermano derecho que es el 4, perdón. Sí. Claro. Sí. Ahí me fue un punto de más. Acá se me fue un punto de más antes del 4. Ah, ahí está. ¿Está? Viste, me había quedado ahí haciéndome un ruido detrás. Sí. Está mal ese. Uno de más. Bueno, entonces, en los árboles semearios la lógica es la misma que cuando con los binarios, cada vez que tengamos que hacer algo vamos a recorrer todo el árbol, ¿sí? Con alguno de los recorridos. El que en general usamos es el inorden, pero daría lo mismo, dependiendo de cómo vos quieras. Si tuvieras que mostrar alguna cosa en especial, podrías ver vos cuál es el orden que mejor se adapta. Los procedimientos de carga y de búsqueda y demás están hechos todos usando preorden, ¿sí? Bueno, vamos a borrar y vamos a seguir. Bien.
Bueno, entonces, ¿cuáles son las operaciones que nosotros vamos a usar? Vamos a usar crear vacío, como siempre, es vacío, es lleno, rama nula, esas son las básicas. Y después vamos a tener, así como teníamos en los árboles binarios, hijo izquierdo, hijo derecho, acá vamos a tener una función que nos devuelve el hijo extremo izquierdo de un nodo, ¿sí? Y vamos a tener una función que nos devuelve quién es el hermano derecho del nodo. Bien, así como en las listas teníamos anterior y siguiente, o en los árboles binarios teníamos hijo izquierdo, hijo derecho, acá vamos a tener hijo extremo izquierdo, que es el hijo más a la izquierda que tiene el nodo del árbol, y después el hermano derecho, ¿sí? Que es de la forma que nosotros lo estuvimos recorriendo ahora con preorden, posorden y norte. Nos íbamos al hijo que estaba más a la izquierda, y lo recorríamos, y después nos fijábamos si tenía un hermano derecho, lo recorríamos, ¿sí? Eso nos libera, esta función hermano derecho, nos libera de tener que estar pendientes de la cantidad máxima de nodos que puede tener un árbol y guardar espacio, y no saber nosotros para cuántos hijos guardar espacio, ¿no? Entonces, esto de no tener que estar atentos a la cantidad máxima, es una buena característica. Nosotros simplemente decimos, bueno, enganchamos a todos los hermanos derechos, ¿sí? Bueno, después tenemos el padre, recuperar, búsqueda, cargar, que acá va a ser áspero el cargar también, preorden, inorden y posorden, y nada más. Entonces, fíjate que acá, justamente, yo hice uno que podría servirte para el promedio, en realidad está sumando solamente la parte del DN, el campo DN, pero vos podrías tranquilamente sumar el campo DR, y lo que hace es calcular la suma, ¿sí? Yo tendría que llamar a calcular la suma con la raíz del árbol, para que me calculara la suma de todo el árbol, pero si no puedo calcular de un subárbol también, dependiendo de la posición inicial que le estoy pasando, y lo que hace es decir, si no es rama nula, entonces recupero el elemento, porque si es rama nula ya no podría recuperarlo, me saltaría un error de ejecución, entonces yo tengo que estar segura de que no es rama nula. Recupero el elemento, lo sumo, fíjate que lo está trabajando otra vez en preorden, ¿sí? ¿Sí? Trabajo la raíz, y después, fíjate lo que hace. A una variable C, que es de tipo posición árbol, le asigna el hijo extremo izquierdo de P, ¿sí? P es la posición donde yo estoy. Para bajar al nivel de los hijos, no hace P apuntado, hijo izquierdo, o dame el hijo izquierdo, sino que dice, a esa variable le asigno el hijo extremo izquierdo, y voy ciclando por todos los hijos que tenga, ¿sí? Fíjate que dice, a C le asigno el hijo extremo izquierdo de P, y mientras C sea distinto de nulo, eso quiere decir, mientras C tenga más hermanos a la derecha, yo voy a calcular la suma de C, que es la llamada recursiva, ¿sí? Y a C le asigno el hermano derecho de C. Cuando no tenga más hermanos derechos, se va a quedar en nulo, ¿sí? Entonces va a volver al while y va a decir, C es distinto de nulo, no, C no es distinto de nulo, y ahí corta la recursividad. ¿Está bien? Corta la llamada. Perdón, corta la iteración. Claro, la iteración. Entonces, lo que hace acá es un recorrido en preorden, fijándose si puedo recuperar lo que está guardado en P, entonces eso lo puedo hacer siempre y cuando no sea rama nula, lo recupero, sumo el dato numérico y me ubico en el hijo extremo izquierdo de P. Y a partir de ahí recorro recursivamente, ¿sí?, todos los hermanos derechos de ese hijo extremo izquierdo. O sea, estoy recorriendo todos los hijos de P. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, de esa forma tenés que manejar cuando estemos trabajando con árboles linearios. Ponete que ahora las vacas pudieran tener más de 2 crías, ¿sí? En el ejemplo del tambo. Entonces, si las vacas pueden tener más de 2 crías, pero vos no sabés cuántas pueden tener, y bueno, la vas a tener que guardar en algún árbol lineario. Y claro, no vas a decir solamente hijo izquierdo, hijo derecho, no sé qué cantidad de hijas tiene la vaca, entonces vas a tener que empezar a ciclar así a través de sus hermanos, porque corresponde a una representación de un árbol M-ario, no binario, ¿sí? Claro. Bueno, acá vamos a ver nosotros
Pero el varias ejercicio era con árboles binarios igual. Sí, porque el práctico de árboles binarios no lo tenés a la vista todavía, porque me decís que está... Claro, pero me convendría utilizar M-ario, no binario, para la cantidad de vacas, pues no sé cuántos hijos tienen. No, pero si lo tenés en el práctico de binarios, Oscar quiere que practiques con binarios, y usa binarios ahí. Sí, pero justo te comentaba Claro, sí, pero vos fíjate que en el enunciado dice la restricción que no tienen más de 2 pariciones, una cosa así las vacas. Sí, entonces te limita a decir, bueno, entonces uso binario. ¿Sí? Pero si vos estás hablando de un árbol genealógico en general, vos no sabés cuántos hijos, puede tener 0, 1, 2, 3, qué sé yo. Entonces Claro. sí podés usar una estructura más general que se adapta mejor, es la de árbol lineario. Entonces nosotros vamos a ver, para todas esas operaciones que están ahí, 3 implementaciones distintas. Una que se llama arreglo de padres, que la vamos a ver superficialmente hoy, ¿qué hora es? Sí. Otra que se llama lista de hijos, que también la vamos a ver superficialmente hoy. Y después, la clase que viene, vamos a trabajar con esta estructura, que es la que tenés resaltada ahí, que se llama HEIHD, que significa hijo extremo izquierdo, hermano derecho. ¿Sí? Así es la implementación. Se llama hijo. Claro, como lo estuvimos ordenando. Claro, como digamos la forma más lógica, y esa la vamos a trabajar con punteros y cursores. Pero yo quiero que ustedes sepan que hay muchas formas de guardar un árbol en distintas estructuras, ¿sí? Nosotros vamos a ver vamos a ver 3 en realidad, y una de 2 maneras, pero cada una de estas tiene sus pros y sus contras. La primera y más sencilla es arreglo de padres. Yo la voy a pasar medio rápido. Pero nosotros tendríamos datos, ¿sí? Los datos con nuestro tipo elemento guardados, y abajo un atributo que se llama par o padre. ¿Vos te acordás que recién estuvimos viendo cómo hacer para hallar el padre de un elemento en un árbol binario? ¿Viste? Que nos teníamos que poner más arriba y preguntando si existía el hijo izquierdo y si existía el hijo derecho, y si alguno de los dos era igual a P, entonces A era el padre. Bueno, si nosotros tenemos que hacer muchos recorridos de este tipo, es una función un tanto costosa, ¿sí? Sobre todo si el árbol no está ordenado y tenemos que dar el padre de una posición cualquiera. Entonces, si uno tuviera o necesitara encontrar muchas veces el padre de un elemento, podría usar esta implementación. Igualmente, si uno tuviera que usar el padre de un elemento, es muy probable que ya no tuviera que estar hablando de árboles, sino que estuviera hablando de grafos, ¿no? Porque entonces necesitamos el ida y vuelta, y los árboles no nos permiten, naturalmente, no nos permiten acceder al padre, sino que es una estructura jerárquica hacia abajo, y aunque podríamos ponerle tranquilamente un puntero, no hay ningún problema, un puntero al padre, pero esa estructura ya me daría más la sensación de que es más un grafo que un árbol, ¿bien? Entonces, acá lo que nosotros hacemos es almacenar el árbol en un arreglo, en un gran arreglo, que tiene datos, y ahí en datos tenemos el XS, el x.ds, x.dn, x.dr, ¿sí? Todo el tipo de elementos, y un atributo extra, que es el atributo padre. Entonces decimos A, que es la raíz de nuestro arbolito, acá lo estamos viendo lógicamente, A no tiene padre, porque la raíz no tiene padre, entonces le ponemos un nulo, ¿sí? B tiene padre y está almacenado en el lugar 1, porque el padre de B es A, está almacenado en el lugar 1, ¿lo ves? Claro, sí. C tiene padre y está almacenado en el lugar 1, y D la pifié. La pifiaste ahí. No pasa nada, profe. E tiene padre y está en el lugar 1. Es 1. E1. No es 4. E1. ¿Está? Entonces, ahí tendría que quedar esto. D tiene padre y está en el lugar 1. E tiene padre y está en el lugar 2. ¿Sí? Porque el padre de D, ahí está bien. Y F también tiene padre y está en el lugar 2. ¿Está bien? Entonces,
Vos fíjate que lo que yo almaceno ahí son, en la parte de arriba los datos y en la parte de abajo los padres de los datos. Entonces, si yo quisiera saber quién es el padre de B, ¿cómo hago? ¿Quién es el padre de 2? Me paro arriba de la raíz del árbol y voy preguntando hacia abajo, y si algún hijo es igual al que estoy preguntando, lo muestro el padre. Mira, yo te digo, decime el padre de 2. Y va a preguntar si A tiene algún hijo que es 2. Entonces, si le da, A tiene el hijo que es B, lo va a encontrar y va a mostrar el 1. Sí. Fíjate, si yo digo, dame el padre de B. B, en realidad cuando la función padre te da una posición, ¿no? Entonces yo te digo, dame el padre de 2. 2 es B. Si yo miro acá en el árbol, el padre de B es A. Pero si yo miro acá en el arreglo, ¿sí? El padre de 2 lo tengo guardado acá. Es lo que está en el campo atributo, en el atributo pad de 2. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Lo sacás directo. Si yo te digo, ¿quién es el padre de D? Si yo no me hubiera equivocado, el padre de D, o sea, me va a decir, ¿quién es el padre de 4? El padre de 4 es 1. ¿Quién es el padre de 5? 2. 2. ¿Quién es el padre de A? O 1. ¿Quién es el padre? No tiene padre nulo. Entonces, es una operación de orden constante, lo sacás accediendo al dato. Vos te dan la posición del dato y vos querés saber quién es el padre de esa posición. Bueno, la posición, el padre de la posición lo tenés guardada en el atributo path de esa misma posición. ¿Sí? Ahora si yo te digo, decime quién es el hijo extremo izquierdo de B. El hijo extremo de B. Sí, el hijo extremo izquierdo de B. Lo miro en el arbolito. ¿Y quién es el hijo extremo izquierdo de B? Es el E. Es el E, bien. Ahora, ¿cómo hago yo para sacar el hijo extremo izquierdo de B en esta representación? Pregunto quién es el padre de D y me va a mostrar B, pero no sé, no entendí la pregunta. ¿Cómo hago yo para, teniendo los datos guardados así, en este arreglo, ¿sí? Yo podría decirte a vos quién es el hijo extremo izquierdo de B y cómo lo hago? Si miramos el arbolito sabemos que es E, ¿sí? Sí. Y en el arreglo, ¿cómo me doy cuenta yo? Y porque el padre está en la posición 2, que es B. Claro, pero ese también tiene el 2 en el padre. Pero dice izquierdo. Ah, entonces el primero que aparece. ¿Sí? Claro. El primero que aparece en este arreglo y que tiene... Eso ya lo hace el orden. A 2, claro, porque vos cargas primero el hijo extremo izquierdo y después sus hermanos derechos. Entonces, claro, vos podrías decir, bueno, yo busco en este arreglo, me pediste el hijo extremo izquierdo de B. B tiene índice 2. Entonces, me pongo a buscar acá, de acá para adelante, ¿sí? De acá para adelante, porque ya sé que antes no va a estar, me pongo a buscar quién es el primero que tiene a 2 como padre. ¿Este tiene a 2 como padre? No. Este tampoco. Este es el primero que tiene a 2 como padre, entonces yo concluyo que este vendría a ser el hijo extremo de B. Izquierdo, claro, en este caso de 2. ¿Y cómo sé ahora quién es el hermano derecho? ¿Cómo podría saber quién es el hermano derecho? Hijo extremo derecho de 2. En el extremo derecho no existe. Hermano, hijo extremo izquierdo o hermano derecho, claro. ¿Cómo saco? ¿Cómo saco acá el hermano derecho de B? ¿Quién es el hermano derecho de B? A ver, yo quiero saber quién es el hermano derecho. El C. Sí. ¿Lo viste? El hermano derecho de B que está en la posición 2. El C. Como para saber qué es el C. Porque el hermano derecho de 2 va a ser C, que va a ser la posición 3. ¿Y cómo sabe que es hermano de 2?
Sí, porque está al lado derecho. ¿Y qué comparten? ¿Qué tienen en común? El mismo padre. Con el mismo padre. Entonces, lo que hago es, me posiciono en 2, yo quiero saber el hermano derecho del 2. Me fijo el padre que tiene 2, que es 1, y me voy al lado y me fijo si el de al lado tiene el mismo valor 1, es porque es el hermano derecho. Si no, sigo buscando, a ver si capaz que lo puse después, pero tiene un hermano derecho, ¿sí? Entonces me fijo quién es el que está más a la derecha, el primero que está más a la derecha con el mismo padre. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, acá la función padre se simplifica enormemente, ¿sí? Y la función hermano derecho es bastante sencilla, aunque hay que buscar. Yo había puesto acá para hacer, vamos a hacer control Z, ¿sí? Yo había puesto acá para hacer las operaciones con ustedes, pero se las voy a dejar para que las vean, y de última, si tienen, la estructura sería esta. Estas no las vamos a implementar, es simplemente para que ustedes las vean, ¿sí? Que se pueden representar de muy distintas formas. ¿Estamos? Bueno, Lo que quiero ahora es que lleguemos a ver, acá están, ¿sí? Y yo había puesto todo esto, pero ahora les subo yo las stats ya armaditas. Lo que me gustaría es que las vieran, decirle a Juan si lo ves, que las vieran y se fijaran a ver si tienen alguna duda. Y esta es la otra implementación de árboles mearios que no vamos a implementar, pero que me gusta que la conozcan, y vas a ver que después tiene mucha similitud con una de las implementaciones de grafos, así que si entienden esa, va a ir más fácil la implementación de grafos, donde la otra se llamaba arreglo de padres, y esta se llama lista de hijos, ¿sí? Entonces, yo tengo en un arreglo, que lo podemos ver acá vertical, es un arreglo, pero bien podría ser una lista, un arreglo donde en cada uno de los datos reside la información del nodo, ¿no? Suponete que si estuviera guardando la de las vacas, iría el nombre, los litros de leche, todos los datos juntos. Yo acá puse nada más que campo de ese para marcarlo, ¿no? Y cada uno de los noditos tiene, además del dato, una lista, ¿sí? De las que ya vas a ver cuando veamos la definición. Estos van a ser los hijos de B. Y tiene la raíz y va a tener seguramente la cantidad de... Suponga, acá la raíz dice arranca en 3. El árbol arranca en 3. ¿Sí? Yo tengo almacenados A, en cualquier orden, ¿no? Pero tengo todos los nodos del árbol almacenados en mi arreglo. La raíz está en 3 y dice, los hijos de 3, esta es la lista de los hijos. 3 tiene 3 hijos, ¿sí? Vos podés saber la cantidad de hijos que tiene cada nodo accediendo a los ítems de cada lista. Fíjate que cada nodo del arreglo tiene un atributo que es de tipo lista. De las listas que vos viste en la primera parte, ¿sí? Las listas, sí. bueno, implementadas como quieras, por ejemplo con punteros para no ocupar espacio de más. Entonces, cada nodo, el arreglo está definido como datos de tipo elemento, hijos de tipo lista. ¿Sí? Entonces vos vas a tener que agregar en el uses algunas de las implementaciones de listas que usás. Tranquilo, porque este no lo vas a tener que desarrollar. Simplemente quiero que lo vean y que evalúen cuáles operaciones son rápidas, cuáles operaciones son más complejas, ¿sí? Entonces, yo tengo guardados en el arreglo todos los elementos de mi árbol y cada elemento tiene una lista. Y esa lista lo que me dice es la posición donde están los hijos. Por ejemplo, A, que es la raíz, tiene 3 hijos. El hijo extremo izquierdo es el que primero almaceno y me dice que está en la posición 1, o sea que es B, ¿sí? El siguiente de sus hijos está en la posición 7 y es C, y el siguiente está en la posición 8 y es D, ¿sí? Claro. Bueno, ahora me fijo B. B tiene 2 hijos. El hijo extremo izquierdo está en la posición 2 y es E, ¿sí? Y el otro está en la posición 4 y es F. Ahora me fijo E.
E no tiene hijos, entonces su lista de hijos está en nulo. Y F tiene un hijo, ¿sí? Y me dice que el hijo está en la posición 6, y es cierto, es H. ¿Está bien? H no tiene hijos, C, que está guardado acá, tampoco tiene hijos, y D tiene un hijo que está en la posición 5, y acá me olvidé de ponerme el tachón de que no tiene más hijos, y es G. Entonces, si yo quisiera saber de este árbol y en esta implementación, ¿qué nodos son hojas? ¿Cómo lo podría saber? Por ejemplo, acá, ¿cuáles son las hojas? El E, El E, el H, sí, y el C, sí, y el G. bien. ¿Y cómo me doy cuenta, mirando la estructura, que esas son hojas? Y porque no tienen hijos. Que no tienen hijos. Entonces, si yo quisiera saber cuáles son las hojas de este árbol, es muy fácil, porque yo recorro cada uno de los nodos y cuando me encuentro con una lista vacía, digo, bueno, no tiene hijos, esa es una hoja. ¿Está bien? ¿Y cómo sé cuáles son los nodos internos? Bueno, aquellos que tienen por lo menos un hijo, o sea que la lista esa no es vacía, vos tenés implementado en listas, es vacía, entonces podés decir, no, si la lista no es vacía, es un nodo interno, porque se supone que tiene algún hijo. ¿Está? Claro. Ahora, si yo quiero encontrar el padre del nodo 7, ¿qué tengo que hacer? El padre del nodo 7. Tendría que preguntar si no va a quedar almacenado como en el anterior, ¿no? No. Ah, Ahora tengo, digamos, lo anterior era una implementación que es muy sencilla si yo quiero encontrar el padre de un nodo. Ahora esta es una implementación muy sencilla si yo quiero saber quiénes son las hojas de un árbol, quiénes son los nodos internos, cuántos hijos tiene cada nodo, digamos, una Bueno, implementación. nosotros sabemos que el 7 es el C, entonces me posicionaría arriba del todo y preguntaría quiénes son los hijos. Sí, ¿de quién? Son los hijos de A, que va a decir, bueno, los hijos de A son B, bueno, no es B. Bueno, va a seguir recorriendo y cuando encuentre, va a encontrar el C, va a decir, el C va a ser, el padre va a ser A. Claro, vos fíjate que lo que vas a tener que hacer es recorrerte, en el peor de los casos, todo el arreglo. Vos podés usar las funciones que ya tenés definidas en listas, ¿no? Entonces, te posicionás acá en la B, pones el primer elemento del arreglo, y decís, busco el 7 en la lista de hijos. ¿Está? No está. Paso al siguiente elemento. Busco el 7 en la lista de hijos. ¿Está? No está. Está. Paso al siguiente elemento. Busco el 7 en la lista de hijos. ¿Está? Sí, lo encontré. Entonces A es el Muestro el padre. Bien. Ahora, si yo busco el hermano derecho de 7, ¿qué tengo que hacer? El hermano derecho de 7 y entro al arreglo y recorro para el lado, va al siguiente que va a ser el derecho. Claro, pero tengo que buscar en todo el arreglo otra vez. Tengo que venir acá y decir, acá, en esta, a ver, B, ¿está 7 en sus hijos? No. No. Bueno, a ver, E, ¿está el 7 en sus hijos? No. No. A ver, A, ¿está el 7 en sus hijos? Sí. Sí, A ver, sí, está, pero pará. Ahora, ¿existe uno más a la derecha? Claro, muevo a la derecha y si Me está muevo, nulo, si puedo, me no muevo hay. a la derecha y recupero esa información y digo, mira, es el 8. ¿Está? Claro. Pero entonces, vos fíjate lo rápido que yo obtenía el padre del elemento cuando estaba trabajando con el arreglo de padres, y ahora que tengo que buscar el padre de un elemento adentro de esta estructura que es la lista de hijos, ¿cómo se me complica? Porque yo podría tener que buscar por todos los elementos. Utiliza más recursos. Utilizar más recursos y hacer una búsqueda del orden de n cuadrado, digamos, un proceso del orden, porque para cada uno es como si estuviera buscando dentro de una matriz. ¿Ves? Que eso tiene más o menos
la forma, más o menos la forma de una matriz, con un almacenamiento más óptimo, porque si yo usara una matriz para almacenar eso, lo que estaría es desperdiciando un montón de espacio, ¿no? Pero tiene la lógica, es un arreglo de listas, o podría ser una lista de listas, entonces tiene forma de matriz. Y si tiene forma de matriz y yo tengo que montar un elemento adentro de todo esto, es muy probable que en el peor de los casos la búsqueda sea del orden de n cuadrado. Entonces, es complicado encontrar el padre y es complicado encontrar el hermano derecho. Pero es muy sencillo saber quiénes son los hijos de alguno de los elementos, de alguno de los nodos, ¿no? Y es muy sencillo, yo te digo, ¿quién es el hijo extremo izquierdo de 3? El hijo extremo de 3 va a dar ¿Quién es 3? Mira. está. Entonces, si tiene hijos, recupero el primero y ese es el hijo extremo izquierdo. Claro. Eso es muy rápido, digamos, saber quién es el hijo extremo izquierdo de uno, saber cuántos hijos tiene un nodo, saber si un nodo es hoja o no. Es muy rápido sacarlo con la lista de hijos, ¿sí? Pero, se complica cuando vos tenés que buscar padre y hermano derecho. Entonces, cuando vos quieras optar, ¿sí?, por alguna de las implementaciones, vas a tener que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, eso necesita acceder mucho al padre, o necesito acceder mucho al hermano derecho. Bueno, entonces capaz que no me va a ser tan óptimo si tengo que buscar siempre el hermano derecho por toda la estructura. Ese árbol tiene poquitos nodos, pero podemos tener árboles inmensos, y entonces ese arreglo va a crecer y la cantidad de conexiones entre nodos también va a crecer, entonces la búsqueda se va a volver pesada. ¿Está? Claro. Bien. Y entonces acá lo que tenemos es otra vez las operaciones, que son las mismas, ¿sí? Estas no las tenés que implementar. Simplemente te las voy a... Pero pensalas, ¿sí? Pensalas porque pensá cómo sería y si entendés... Sí, me gusta leer el código y entenderlo. Claro, y si entendés qué es lo que está haciendo, ¿no? Cómo hace para buscar, cuánto tiempo le lleva a buscar, cuántas iteraciones tengo llamadas recursivas adentro de las iteraciones. Vos fíjate que en eso capaz que ni necesitas hacerlo recursivo. ¿Por qué? Porque está guardado de forma muy planar, ¿sí? Muy en 2 dimensiones. Pero nosotros lo que vamos a usar, y que con esto... Y pasa que si usas la recursividad te ahorras mucho código. Sí, pará, que te voy a mostrar, antes de irme a una reunión, te voy a mostrar cómo vamos a trabajar nosotros a partir de la próxima clase. Nosotros, ahora te comparto, Dale. Nosotros lo que vamos a hacer es usar esta implementación, que es hijo extremo izquierdo, hermano derecho. Entonces, nosotros vamos a almacenar, acá sí vamos a usar recorridos recursivos todo el tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a almacenar este árbol que vos tenés acá, lógicamente visto así, de esta forma. Vamos a tener A es la raíz, no tiene hermano derecho, por eso va a ir un nulo acá. Pero sí tiene un hijo extremo izquierdo que es B. Y B tiene un hermano derecho que es C, y C tiene un hermano derecho que es D. Y D no tiene hermanos derechos, ¿sí? Y eso se refleja acá. A tiene un hijo extremo izquierdo que es B, que tiene un hermano derecho que es C, que tiene un hermano derecho que es D, que no tiene hermanos derechos. ¿Sí? Claro. Y después vamos a representar los hijos de B. B tiene un hijo extremo izquierdo que es E, que tiene un hermano derecho que es F, que no tiene hermanos derechos. Y ahí termina. F tiene un hijo extremo izquierdo que es H, y H no tiene hermano derecho ni hijo, claro. Y después tenemos que representar D. Sí, siempre el hermano va para el lado derecho, ¿no? Donde antes iba el hijo derecho, ahora va el hermano derecho. El hermano. Y donde antes iba el hijo izquierdo, ahora va el hijo extremo izquierdo. Ahora, si yo te digo, ¿cuáles de esos son hojas? ¿Cómo detectás cuando un nodo es hoja? Cuando no tiene hijo y no tiene hermano derecho. No, cuando no tiene hijos nomás. Ah, ahí está. Porque si vos tenías que mirar quiénes son hojas
en los árboles binarios, vos decías, son hoja aquellos que no tienen hijo extremo izquierdo ni tienen hijo extremo, perdón, los que no tienen hijo izquierdo ni tienen hijo derecho, ¿sí? Ahora, en esta implementación puede tener hermanos derechos, pero lo que no tiene, si es hoja, es un hijo extremo izquierdo, ¿está bien? Entonces, vos te asegurás que si no tiene hijo extremo izquierdo, es una hoja, ¿está bien? Y con eso te basta. Entonces, nosotros vamos a ver esa implementación, ¿sí? Donde vamos a ver el nodo así, acá van a estar los datos, acá va a estar el apuntador al hermano derecho y acá va a estar el apuntador al hijo extremo izquierdo. Y esto sí lo vas a implementar y sí lo vas a ver con punteros y con cursor, ¿está? Y ahí otra vez, el punto difícil va a ser la carga y buscar el padre, pero después lo demás es bastante sencillo. Y vamos a tener que tener en mente esto de que vamos a recorrerlo recursivamente en preorden. Y recursivamente e iterativamente, porque acordate que el recorrido en árboles binarios tiene un ciclo y adentro del ciclo está metida la llamada recursiva. ¿Está?